Bienvenidos a su podcast Nihilismo Sano. Mi nombre es Federico Compeán. Y como habíamos por ahí anunciado en la cuenta de Instagram, el episodio de hoy quiero dedicárselo a la serie del Juego de Calamar. El Juego de Calamar es obviamente ahorita de los grandes tópicos de moda. Todo el mundo está hablando de la serie y con razón, ¿no? Porque yo creo que genuinamente una, una serie muy interesante, muy relevante, en general, ¿no? Es estéticamente increíble, con los grandes personajes, una inversión emocional que vale mucho la pena. En general, ¿no? Yo creo que como televisión moderna es, es realmente impresionante. Es una serie muy buena y yo creo que de entrada la recomendaría, ¿no? Es importante mencionar que, bueno, aquí lo que quiero platicar hoy, pues no es tal vez a detalle la serie. Sí va a haber definitivo spoilers, tenemos que platicar de spoilers para tratar de analizar un poquito algunos de los temas que me parecen interesantes respecto a esta producción. Pero bueno, digo, no soy yo obviamente ningún experto en la parte de producción, en la parte de guiones, en la parte de cinematografía, etcétera. Entonces, voy a ahorrarme, ahora sí que mi opinión no especializada al respecto. Creo que la serie es buena, es entretenida y al final yo creo que vale la pena verla, ¿no? Tiene temas interesantes y la intención en el episodio del día de hoy es platicar un poquito algunos de esos temas, específicamente una relación o una distinción que vamos a hacer entre el concepto de reglas y el concepto de leyes dentro, pues, del esquema otra vez de los juegos, en específico los juegos o el juego del calamar. Eh, pero bueno, comenzando la serie de qué trata, y para los que, yo espero que los que estén escuchando esto, pues todos ustedes ya la hayan visto. Y si se la escribiéramos a alguien que no la ha visto, pues realmente sonaría bastante normal la trama, incluso ya un poquito cliché. Estamos hablando pues simplemente de un grupo de personas que obligadas por una importante deuda, por una situación económica complicada, cada uno obviamente en su particularidad, ven la posibilidad de salir de esa deuda y ganar un premio millonario, que son aproximadamente, eran como 30 y tantos millones de dólares el premio, entrando voluntariamente a una serie de juegos de supervivencia en la que pues iban a participar como en dinámicas de juegos infantiles, donde quien no pasara los juegos pues era ejecutado, era asesinado. Y como era de esperarse, aunque tal vez no estaba así explícitamente mencionado, pues iba a haber un solo ganador. Al final competían 456 participantes y bueno, tenía que quedar uno o uno es el que podría llevarse ya el premio final. Obviamente los que no llegaran a esa instancia, pues se encontrarían únicamente con la muerte, con una ejecución. Una muerte depende del juego, ¿no? Variaba un poco, pero al final pues el resultado era el mismo. Ese es un poco así de forma muy general la trama. Y uno de los aspectos que más llama la atención, digo, además de todas las cosas que ya mencionamos, los personajes, la estética, los sets, los juegos mismos, que eran juegos infantiles, yo creo que una de las cosas que de inmediato surge para la discusión, pues es como el reflejo de una sociedad coreana en donde, digo, esto sucede en todas partes del mundo, pero bueno, hay una situación muy particular en Corea, una economía que era muy pobre hace algunas décadas, crece muy rápido, pero que ahorita sufre de una importante desigualdad. Su población carga también con un nivel de deuda de los más altos a nivel mundial. Pedir préstamos ahí es muy sencillo, tiene eso que ver mucho con la trama. Y de otra manera, pues es muy sencillo que la gente en Corea, especialmente la gente joven, pues si se encuentran en una mala situación, terminen endeudados, terminen pidiendo más préstamos, terminen todavía más endeudados
Y bueno, hay como pues una condición, vamos a decir, de capitalismo tardío bastante precaria en lo que es Corea. Y de esa manera nos sorprende que pues algunas de las producciones de este país tomen esa condición, esa como angustia colectiva y la reflejen pues así que en estas producciones. Ya lo habíamos visto digo, acá en el occidente con la película de Parásitos o Parásito, no sé cuál sea la traducción, en la que precisamente pues pues no sé si crítica sea la palabra, pero hay como una intención de desnudar como las situaciones más ásperas, las situaciones más críticas, más desesperantes de lo que es pues esta precarización económica que tiene Corea del Sur. Que obviamente en la narrativa global, en la propaganda sistémica, hegemónica que tenemos, siempre pues la comparación de Corea del Sur pues es con Corea del Norte, que es como este país comunista, en donde hay una tiranía. De hecho hay un personaje de Corea del Norte que escapa de Corea del Norte que está aquí en la serie. Uno de los principales, de hecho busca dinero ella para traer a su familia de Corea del Norte hacia Corea del Sur, que obviamente pues es una operación peligrosa. Pero bueno, Corea del Sur siempre se muestra como este gran milagro económico, como normalmente se pinta a todas las economías que se desarrollan bajo este modelo neoliberal. Pero pues en ese desarrollo, en ese milagro, pues al final no deja de haber una desigualdad muy importante, no deja de haber una concentración de riqueza muy importante y pues al final no deja de haber pues toda esta precarización que se refleja en el gran índice de deuda que tiene la gente coreana. Entonces, esto no es nada, vamos a decir, oculto, no es algo que la serie pretenda ofuscar, es lo más obvio. En ese sentido, la serie pues es un reflejo otra vez de esta preocupación, de estas angustias, de estas ansiedades. Es importante notar que la serie misma o el guión había sido rechazado durante ya varios años, creo que más de 10. Entonces, esta tampoco no es una situación nueva, no es una cuestión de un año o 2 años para acá, es algo que ya tiene constantemente creciendo y haciéndose pues cada vez más precario en la parte pues, de Corea. Y obviamente el resto del mundo, nosotros tal vez como mexicanos, el resto de América Latina, yo creo que podemos identificarnos mucho con esta situación, aunque obviamente el detalle político, socioeconómico, pues sea ligeramente distinto. Y básicamente, pues ese es el gran tema de la serie, ¿no? La desigualdad. Y lo vemos constantemente reflejado también en la estética misma. Los jugadores, que todos son otras personas normalmente pues endeudadas, algunos de bajos recursos, algunos no, que pues tal vez no empezaron con bajos recursos, pero pues dieron como un mal paso en algún momento de su vida y se vieron obligados a endeudarse. Todos tienen problemas personales distintos, tienen antecedentes muy diferentes, pero los identifica esa cuestión que prácticamente pues su vida está condenada, ¿no? Como que no hay escapatoria, no hay forma de visualizar pues una manera de rescatar o solventar estos problemas económicos que tienen. Y eso pues los obliga a entrar en esos juegos del calamar. Al principio entran sin saber que el fallar en el juego pues implica la muerte, pero incluso después de darse cuenta de eso y después de ver las reglas tal claras del juego, pues el 97 o 90 y tantos por ciento de ellos regresa por su propia voluntad para arriesgar su vida a cambio de esa ligera esperanza de obtener ese premio monetario y con ello resolver la vida, resolver su vida, sus problemas, satisfacer su deseo, ¿no? Por ahí hay esa referencia ahí a Lacan que algunos han comentado. Pero obviamente el meollo del asunto pues no deja de ser la parte de desigualdad, porque al final todo este juego que no deja de ser un entretenimiento para algunos, porque hay gente obviamente detrás de todo este mecanismo de juego, eh, pues muestra esa realidad. Y no es que el juego del calamar sea una obra, vamos a decir, anticapitalista, porque no me parece que sea una prescripción moral, o sea, incluso una crítica, es casi una descripción, es simplemente como una alegoría a una realidad que pues es ahora sí que innegable, ¿no? En Corea o en otras partes del mundo.
Entonces, obviamente, el análisis, vamos a decir, marxista, pues es muy evidente y en cierto punto, pues también algo superficial. Como comento, la serie en sí, pues no prescribe o no recomienda nada, pero tiene constantemente, pues, esta alegoría de, pues, lo que era la vida afuera, donde, pues, ninguno de estos personas tenían, pues, ahora sí que esa oportunidad de salir adelante. A pesar de que la retórica dice que, bueno, si le echas ganas y trabajas mucho y te levantas a las 5 de la mañana a hacer ejercicio, vas a salir adelante, la realidad es que, pues no siempre. No significa que no le puedas echar ganas ni nada, pero bueno, es una situación obviamente estructural compleja. Y de otra manera, estos jugadores se refugian en esta oportunidad en donde aparentemente todas esas estructuras no existen. De hecho, el que dirige los juegos en cierto episodio pues menciona esa parte, ¿no? Que como la belleza de esta actividad recae en la igualdad de todos los jugadores, que una igualdad que no tienen afuera, y que aquí, aunque obviamente siguen subordinados a la concentración capitalista, que son los que lo tienen ahí compitiendo como si fueran caballos, pero hay como esta retórica como de meritocracia, pues ahora sí que internalizada hacia la dinámica del juego. Y aquí es donde yo quisiera empezar a hacer un análisis de estos temas, pero bajo pues conceptos muy interesantes que desarrolla Jean Baudrillard, que como muchos de ustedes saben, pues es uno de mis filósofos favoritos, y para mí es uno de los grandes referentes filosóficos que anticipaban mucho de lo que estamos viendo en términos, vamos a ir más hermenéuticos, más de semiótica. Obviamente, digo, Baudrillard empezó en su momento como marxista. En cierto punto de su carrera quiebra un poco con el marxismo, con críticas yo creo que muy válidas. Muchos las descartan inmediatamente porque pues es temas de sin sentido posmoderno. Sin embargo, me parece increíblemente relevante Baudrillard. Y yo creo que ahorita vamos a abordar una de las razones por las que pues, sus análisis son tan interesantes. Lo que vamos a analizar de Baudrillard está en su libro, un libro corto que se llama De la seducción. Lo voy a mostrar aquí rápido, pero va a salir invertido en el video. Y bueno, habla obviamente pues, de la seducción, refiriendo a pues todo el concepto, todo el juego, ¿no? De la seducción. Y bueno, hace desarrollos bastante complejos. No voy a aquí abordar ahora sí que esa parte, pero tiene un capítulo ya como en la segunda parte del libro, que la segunda parte del libro, bueno, la tercera parte, perdón, que es el destino político de la seducción, abre por ahí con un capítulo referente a la pasión de la regla. Obviamente en toda esta onda de seducción, pues habla mucho del deseo, habla mucho de los temas de pasión y, y hace muchas críticas importantes. Él es pues, contemporáneo de Foucault, de Deleuze incluso, y bueno, Baudrillard nunca tuvo reparo en así que tirarles tierra a estos filósofos. Yo creo que tiene críticas muy interesantes. Otra vez no nos vamos a poner aquí a hablar de ellas, pero vamos a abordar este capítulo y relacionarlo un poco con el juego de calamar, porque yo creo que nos va a ayudar a desarrollar conceptos interesantes. Muchos otros análisis o reseñas yo creo que las pueden encontrar en otro lado, pero tal vez no encuentren pues muchas donde tenga esta referencia a la parte de las reglas en los juegos. Entonces, bueno, ¿qué es lo que Baudrillard explica y qué relación tiene con el juego del calamar? Baudrillard hace una distinción entre reglas y leyes. Son como los dos conceptos que aborda aquí. Y básicamente, pues refiere, digo, las leyes es como toda esta parte de contratos sociales, ¿no? Es decir, de la sociedad. Regulaciones, tiene que ver con la economía política, son de otra manera como signos, vamos a llamarle verdaderos, incambiables, muy estrictos. Es como bajo lo que nos regimos en el día a día en la sociedad. Y las reglas, por otro lado, lo relacionan con la parte de los juegos, tienen una significación distinta y bueno, lo relaciona con la seducción, el secreto, la pasión. Ahorita vamos a ver cómo lo hace, ¿no? Y voy a abrir con algunas de las primeras citas, voy a leer un poquito algunas de ellas, porque obviamente Baudrillard lo explica mejor de lo que yo lo podría explicar. Pero para darnos una idea de cuál es como esta posición o por qué Baudrillard hace esta distinción de reglas y leyes,
Y después abordaremos, bueno, la parte de reglas dentro de la lógica como del juego, que al final es la lógica principal de la serie El juego del calamar, ¿no? Entonces, lo que menciona es que normalmente vivimos en el orden de la ley, incluso cuando tenemos el fantasma de abolirla. Solo vemos un más allá de la ley en la transgresión o la suspensión de lo prohibido, pues el esquema de la ley y de lo prohibido remite al esquema inverso de transgresión y de liberación. Lo que se opone a la ley es en absoluto la ausencia de la ley, es la regla. La regla juega con un encadenamiento inmanente de signos arbitrarios, mientras que la ley se funda en un encadenamiento trascendente de signos necesarios. ¿Qué quiere decir aquí Baudrillard o qué es lo que está tratando de explicar? Dice, bueno, nosotros normalmente en esta sociedad vivimos bajo la ley. Y muchas veces, pues la ley otra vez determina lo prohibido, lo que no podemos transgredir. Y a veces hay un deseo o una, vamos a decir, necesidad de tratar de transgredir la ley, ¿no? De invertirla, de oponernos a ella y de tratar de aproximarnos a lo prohibido. Pero básicamente cuando hacemos eso, al final seguimos encuadrados en la misma ley, porque la ley determina como que sus mismos límites y la ley determina también cuáles son las líneas que habría que cruzar. Entonces cuando cruzamos una línea, ¿no?, que estipula la ley, seguimos de otra manera operando bajo la ley misma, ¿no? La ley nos encuadra ese mismo comportamiento. Entonces lo que aquí dice Baudrillard es que la oposición a la ley no es la ausencia de esta, no la alcanzamos a transgredir. Su opuesto es el tema de la regla. ¿Y qué es la regla? La regla prácticamente pues es como este acuerdo que se da dentro de un juego, que cuando entramos en un juego olvidamos la ley y observamos la regla. Y la regla entonces, o el juego más bien, que se rige por reglas, pues se transforma en una especie de ritual. Por eso dice que la regla juega con un encadenamiento inmanente, o sea, es decir, de lo que está aquí, de signos arbitrarios, ¿no? Es decir, las reglas de los juegos, por ejemplo, que vemos en el juego del calamar, pues no tienen una lógica específica, o sea, son reglas arbitrarias. Son reglas arbitrarias hechas para el juego. ¿Por qué en el de las figuras hay una estrella, un triángulo, un círculo y una sombrilla? ¿Por qué en vez de la sombrilla no había un trapecio o un pentágono? No importa, es arbitrario, ¿no? Quien diseña el juego determina las reglas. Entonces por eso dice que es un encadenamiento inmanente, porque de lo que está ahí, no hay nada más afuera de ese juego, de signos arbitrarios, y la ley, que es esta parte social, es el encadenamiento trascendente de signos necesarios. Es decir, hay como una trascendencia, hay siempre en la ley pues una moralidad, un principio, un bien o un mal incluso, que en teoría justifica que la ley pues sea la ley, y es lo que determina pues que es prohibido, que no, ¿no? ¿Por qué no me puedo pasar a velocidad? ¿Por qué no puedo manejar borracho? ¿Por qué no puedo matar a alguien? Y en el juego eso se olvida. ¿Por qué? Porque la lógica del juego es, pues ahora sí que inmanente, ¿no? Se contiene en ella misma, y en ese sentido, ahí es donde pues estamos realmente oponiendo a la ley, porque ahí la ley ya no nos importa, y lo que nos importa es la regla, ¿no? O sea, cuando se entra en un juego se olvida la ley y se observa la regla, y eso es algo yo creo que está muy claramente en el juego del calamar, porque, pero al final es como esta alegoría casi paradójica, porque afuera, en la sociedad, donde todos estos jugadores no tenían ninguna posibilidad, donde obviamente se apegaban a la ley o a veces la transgredían, ¿no? Porque también había criminales, y eso es interesante, ¿no? O sea, había gente que trabajaba o trató de salir adelante honestamente, pero también había gente que de otra manera se había salido de la ley. El caso, por ejemplo, digo, del matón, ¿no? Este cuate con la serpiente, aquí no recuerdo su nombre. Y por ejemplo el mismo Sang-woo, creo que era su nombre, el amigo de la infancia del personaje principal, de Ji-hoon, que pues dan a entender, ¿no?, que a través de un fraude pues terminó perdiendo mucho dinero y lo busca la policía. Entonces estos personajes incluso afuera están sometidos a esa ley, y de otra manera cuando entran en el juego esa ley está olvidada, ¿no? Están, incluso podemos tomar como el símbolo de la isla, ¿no? Están aislados por completo, no tienen contacto con el exterior, por ahí se filtra el policía, ¿no? Pero el policía obviamente pues está tratando o sea, es como esta
es la ley tratando de entrar al juego, al final no lo logra, y pues de una otra manera, ahí en el juego, pues las reglas son las que se observan, no la ley. Y las reglas ya dependen del juego y las reglas obviamente ahí, ¿cuál es la única consecuencia de romper las reglas? Pues es morir. Las consecuencias de salir o transgredir la ley, pues son distintas, ¿no? Tal vez no implican la muerte, pero al mismo tiempo pues implican también una renuncia a la vida, como pues ir a la cárcel, como este cuate iba a ir posiblemente muchos años, ¿no? Entonces, esa es la distinción. Y obviamente aquí ya empezamos a dibujar por qué es importante esta distinción y empieza a ser interesante entonces solo el concepto de regla que empieza a desarrollar Baudrillard. Ahí me disculpan por las pausas ocasionales, pero bueno, hay que hidratar también la garganta. Y de hecho, en una parte, y obviamente digo, esto fue escrito hace muchos años, no tiene nada que ver. Yo no sé, ¿no? Si el autor que tanta filosofía uno había leído, pero es interesante, ¿no? La relación que podemos hacer, ¿no? Otra cita, ¿no? Para complementar todo esto que acabamos de decir. Dice, la regla, al ser convencional, arbitraria y sin verdad oculta, no conoce la represión ni la distinción entre lo manifiesto y lo latente. Sencillamente no tiene sentido, no lleva a ninguna parte mientras que la ley tiene una meta determinada, ¿no? Ya lo decíamos, la regla es arbitraria, no tiene sentido, simplemente la sigues o no la sigues, ¿no? No tienes por qué entenderla, explicarla, creer en ella, ¿no? Es simplemente, y no la transgredes, ¿no? Que dice, la regla no se transgrede, la regla simplemente o la observas o no la observas. Y si no lo observas, pues simplemente es que estás renunciando al juego. Estás renunciando a ese ritual. La ley siempre busca ser como universal, eh, eh, pero incluso ahí falla, ¿no? Y lo vemos porque pues, el tema de igualdad es como de la premisa que el dirigente del juego trata de especificar, ¿no? Sería debatible, yo creo, y eso me gustaría que nos dejaran aquí sus comentarios, si realmente piensan que los jugadores son iguales dentro del tema del juego, o si también en el juego pues hay ciertas desigualdades importantes. Pero la premisa es que dentro de las reglas del juego todos son iguales. Y así mismo lo dice Baudrillard, los hombres son más iguales ante la ceremonia, o sea, el ritual, o sea, el juego, que ante la ley. Con la regla de una u otra manera estamos libres de la ley. Estamos liberados de querer transgredir la ley. Y en ese sentido, valga la redundancia, porque dice, esa parte nos libera de sentido. La regla no tenemos que explicarla. No tenemos que entenderla. Simplemente la seguimos o no la seguimos. Y si no la seguimos, pues significa que voluntariamente no queremos estar en el juego. Y todos estos sujetos que participan en el juego del calamar, voluntariamente están participando del juego. Y en ese sentido están obligados a seguir la regla. Si no quieren seguir la regla, no tendrían por qué estar en el juego. Y eso es interesante. Dice, volviendo a la parte de la igualdad, que aquí habla de la deuda. Dice, la deuda también está borrada. No se redime nada, no se ajusta ninguna cuenta con el pasado. Por la misma razón, la dialéctica de lo posible y de lo imposible le es ajena. No se ajusta a ninguna cuenta con el futuro. Nada es posible ya que todo se juega y se decide sin alternativa y sin esperanza, con una lógica inmediata y sin remisión. Es decir, la dialéctica no opera en el juego. El juego simplemente no hay pasado, no hay futuro, es el juego, es la regla. Y dentro del juego no todo es posible. Es posible lo que se juega y no hay alternativa, ahora sí, de salir de esa parte. Pero bueno, en ese tema, ¿no? Pues esto de una otra manera explica muy bien la situación en la que voluntariamente los jugadores se ubican. Y en efecto, ¿no? Todos estos juegos, que casualmente aquí también son juegos infantiles, que es decir, que revierten o tienen una regresión hacia un pasado que muchos podrán decir que es como más sencillo, que hay como esta nostalgia de la simpleza de las cosas. Y lo curioso aquí es que
el juego del calamar decide tomar juegos precisamente de niños, que son los juegos que tienen las reglas más arbitrarias y las reglas más simples. Y a pesar de que tienen reglas obviamente arbitrarias y simples, pues es el contraste con que el perder el juego, el perder en este ritual aparentemente infantil, aparentemente anterior, nostálgico, el perder ese ritual, pues implica el perder la propia vida. Pero bueno, hay muchos podrían decir, bueno, pero es que la vida ya estaba perdida allá afuera. También estaba perdida ante la ley. Pero el juego daba la posibilidad, con esa igualdad mayor que tiene la ceremonia ritual, de recobrar esa vida que ya se había perdido anteriormente. Y en ese sentido, podríamos comprender o al menos empatizar mucho más con la motivación de los personajes. Y a pesar de que, por ejemplo, la mayoría de nosotros tal vez no arriesgaría su vida en un juego, por cualquiera que fuera la cantidad de dinero que hay ahí invertida, es una realidad que ahorita la forma en la que nosotros operamos y trabajamos y la forma en que nuestra sociedad está controlada, en términos de biopolítica incluso, pues nuestra vida siempre está en juego todos los días. Y nuestra vida es una representación directa de nuestra capacidad productiva. Y entre mayor capacidad productiva tengamos, pues digamos, nuestra vida vale un poco más o vale un poco menos. Eso lo pueden explorar en términos de biopolítica o incluso con Aquiles Nembe en la parte de necropolítica, que pues también podríamos decir que los Juegos del Calamar pues son una alegoría a esa necropolítica, a ese capitalismo exacerbado en el que la vida está siempre en juego, con reglas arbitrarias, sin sentido, y el gran premio al final siempre es monetario. Entonces, aquí podemos hacer esa comparación y decir, bueno, afuera también es un juego, y afuera también hay reglas arbitrarias, y también hay reglas que no son trascendentes, no son inmanentes, a pesar de que tienen esta intención de ser universales. Entonces, los personajes están jugando su vida tanto afuera como adentro del juego. Están jugando su vida en el juego real y en el juego simulado, ¿no? Y esa es, yo creo que una visión interesante de entender que realmente pues, no es tan exagerado el pensar que esta situación podría ser una situación real. Y Baudrillard después, ¿no? Sigue obviamente relacionando, desarrollando esta idea y empieza a hablar de otra cuestión que yo creo que también es central en la narrativa de la historia del juego del calamar, que es la parte del deseo. Y aquí Baudrillard tira varias piedras ahí a Deleuze. Los que han o están familiarizados con Deleuze, especialmente en su periodo con Guattari, pues saben que para Deleuze, vamos a decir, el deseo, a diferencia de Lacan, que es un impulso negativo, para Guattari Deleuze y Guattari es como un impulso positivo, ¿no? Es un productor, el deseo produce. Y de otra manera en esa producción siempre hay líneas, siempre hay quiebres, siempre hay formas de salirnos de territorios y ser como muy nomádicos, muy rizomáticos, otra vez en términos así delucianos, para como generar o liberarnos de ese sentido y ahí como liberar esta capacidad productiva del deseo. Y Baudrillard dice, no, a ver, incluso si la regla libera sentido, como ya dijimos, esto no significa que estemos hablando de un azar o un caos o una aleatoriedad completa, ¿no? El juego o el caos incluso, o el juego mismo tiene su lógica. Y tampoco hay que subestimar, dice, la capacidad del deseo de engendrar monstruos lógicos. Y ahí es una pedrada directa de luz, ¿no? O sea, dice, no es que el quitarle sentido, el que pueda ser aleatorio, libere por completo, pues ahora sí, los monstruos del deseo. Dice, también hay rituales de transgresión. Dice, no se transgrede la ley, sino que se ordena la regla. Y más adelante, ¿no? Empieza a hablar entonces que el juego entonces lo participamos por la pasión que hay por esas mismas reglas, la pasión que hay por esa aleatoriedad, por ese ritual. Entonces el deseo de una manera como se transfigura en un orden de la regla. Y esto es curioso porque es una forma muy distinta de aproximar el deseo. Y dice,
es que los que están ahí, ¿no? Todos esos participantes, al final la recompensa del juego, la inversión no es monetaria. Lo que se transfigura, ¿no? No dudamos que al principio pues ese haya sido como el deseo que los lleva ahí, ¿no? Tratar de resolver su vida. Pero es el juego, la regla transfigura ese deseo. Y lo que está en la inversión entonces ya no es monetaria o cualquiera que sea el premio, sino que la inversión es el desafío. Y en ese desafío es donde juega la pasión y la seducción, que es otra vez el título principal, recordemos, de este libro. Y ahí es a donde quiere llevar Baudrillard. Es decir, el ritual mismo, y él lo relaciona como que con una sociedad distinta, ¿no? También aquí comenta que ya no estamos en esa sociedad ritual, pero dice, y eso pues lo elabora en otros libros, ¿no? Como el intercambio simbólico. Pero básicamente es esa transfiguración. No estamos hablando ya de un premio o de una finalidad, de una meta, sino es como el desafío mismo de operar esa regla arbitraria, esa regla inmanente, y ahí encontrar esa pasión y esa seducción. Y vemos en el juego del calamar cómo los jugadores se entregan a esa pasión, se entregan a esa seducción, y algunos dirían, bueno, pierden la cabeza, incluyendo personajes como Sang-woo, ¿no? Que va teniendo, digo, desde el principio como que, digo, trae ahí su onda muy egoísta y todo, pero al final él juega bajo las reglas del juego, no rompe las reglas del juego. Podrán decir, no, pues es que lo que le hizo a Lee no tiene madre y lo que sea, sí, pero no rompió ninguna regla. Y llega un punto, especialmente en los últimos juegos, en el que el tema ya no es el dinero, ni siquiera es la supervivencia. Y lo vemos en el clímax final. O sea, cuando se pelean ya en el juego de calamar, Sang-woo y Ji-hoon, que Ji-hoon se detiene y le da la oportunidad otra vez bajo el mismo esquema arbitrario de las reglas, o sea, siguen observando las reglas, o sea, nunca salen del juego. Y dice, si todos los jugadores decidimos no seguir, se acaba el juego. Y él dice, yo no quiero seguir. Y le pregunta a Sang-woo para, ahora sí como que perdonarle la vida. Pero el premio, allá el tema no era el dinero. Y el juego ya estaba ganado. Entonces la pasión, la seducción de las reglas del juego ya se había terminado. Y de otra manera, pues ya lo demás no era importante. Y en ese mismo sentido, la contraparte Sang-woo pues, había perdido ya el juego. Y a pesar de que le podía quedar la vida, el juego, el desafío ya estaba perdido. Y en ese sentido lo estaba perdido todo. Entonces ahí tenemos ese gran contraste, ¿no? Donde estaba ganado todo, como quiera se renuncia porque el juego terminó, donde estaba perdido todo, el recuperar la vida como quiera no importa porque ya se perdió el desafío. Entonces, aquí Baudrillard dice, esa es la condición del deseo, dentro de las reglas, que son, ahora sí, la oposición a la ley, a lo prohibido. Siguiendo siendo su tesis, ¿no? Un poquito distinta de lo que veríamos en un Foucault, de lo que veríamos en un Deleuze. Y aquí dice, bueno, si el juego tuviera una finalidad real, más allá del desafío del juego, dice, el único jugador verdadero sería un tramposo. Y la serie nos ofrece también esa visión del tramposo en la figura del doctor. Del doctor únicamente, no los guardias, porque los guardias son ajenos al juego. Y el doctor está haciendo trampa, ¿no? Tiene ahí este arreglo para pues él ayudarles a que estos cuates trafiquen los órganos y se lleven ellos un dinero. Y él, pues obviamente buscando ganar el juego. Porque para el doctor, pues sí, o sea, el doctor sí busca el dinero. Y no le interesan las reglas del juego. Entonces el doctor no observa las reglas del juego. Y el momento que no las observa, dice Baudrillard, pues el doctor entonces ya no está jugando. Y por eso convive, por eso sale, ¿no? Como en los márgenes, está retraído de los otros jugadores y participa más con los guardias que con los jugadores, porque los guardias no están en el juego tampoco, ¿no? Entonces ese es como un simbolismo en el que el doctor está constantemente fuera del juego, porque el doctor no sigue las reglas, no las observa. Y cuando las observa, renuncia al juego. Y cuando renuncia al juego, entonces también significa que ya renunció a participar. Y ya renunció a ese premio, pero tal vez no lo alcanza a ver. ¿Qué es lo que pasa? Pues lo ejecutan
porque precisamente rompe ese orden ritual. Y de otra manera, pues su muerte, no que sea merecida, pero es perfectamente, tiene sentido dentro de la misma regla del juego, porque él ya no está jugando. Y dice, pues la regla no puede ser transgredida, decía, solo inobservada, pero al no observada, pues se sale uno del juego. ¿Y qué pasa cuando se sale uno del juego? Si decimos, estás en la ley de la sociedad, entras al juego, te olvidas de la ley, pero ¿qué pasa si no quieres jugar? Si al no observar la regla, pues estás renunciando a jugar, lo que sucede es que vuelves al terreno de la ley. Y dice, el tramposo, dice Baudrillard, es un personaje autónomo porque encuentra su propia ley. Rehuye a la seducción del juego, no se deja seducir por el desafío, así como hablamos de Sang-woo y Yi-hun al final, que el dinero ya no era importante. Para él el dinero es lo más importante. Entonces, pero en ese sentido, ¿no? Paradójicamente, pues eso lo lleva a renunciar al juego, lo lleva a volver al terreno de la ley, y cuando se encuentra en el terreno de la ley, pues es castigado por tramposo. No se le castiga porque transgrede la regla. Se le castiga porque transgrede la ley. Porque sale del juego, sale de la regla y vuelve al terreno de la ley. Entonces, incluso Baudrillard, ¿no? Y todo esto es en un capítulo, por eso, digo, me parece brillante. De otra manera nos explica eso que sucede ahí en el juego del calamar. Pero bueno, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Digo, haciendo también aquí un par de citas interesantes. Al final, siguiendo con esta, pues vamos a decir, contestación a de luz, dice, bueno, el deseo es ciertamente la ley del universo, dice Baudrillard, pero el eterno retorno su regla. Afortunadamente para nosotros, pues ¿dónde estaría sino el placer de jugar? Y en una parte menciona, bueno, la regla actúa como simulacro paródico de la ley. No es inversión, no es subversión, sino reversión de la ley a través de la simulación. Y volvemos al tema. Lo que sucede en el juego del calamar es una simulación. Es una alegoría, pero es una simulación de lo que sucede allá afuera. No son más iguales. La desigualdad permanece. Hay una desigualdad con los guardias, hay una desigualdad con el dirigente, el que opera el juego, hay una desigualdad con los VIPs, que al final controlan la situación, y también sus caprichos, por ejemplo, cuando el cuate que sabe distinguir el vidrio templado, se dan cuenta, le apagan la luz, ¿no? Cambian las reglas, cambia la situación. Entonces no están liberados de la ley. De otra manera, el juego simula esa ley a través de las reglas, pero siguen sujetos a esa parte. Inclusive el jugador número 1 que está ahí participando con ellos es parte de eso, ¿no? Y entonces por eso se vuelve tan desgarradora, vamos a llamarlo así, pues la alegoría misma del juego, porque al final están en una situación igual o peor de desventaja de la que estaban incluso allá afuera. Pero tal vez pues no lo alcanzan a ver pues hasta que vemos todo esto que hay detrás. Y voy a continuar, después de que menciona eso, ¿no? Que la regla actúa como simulacro paródico de la ley, ni inmersión ni subversión, sino reversión de la ley. Y voy a leer una cita un poquito larga de Baudrillard porque siento que es interesante. ¿Existe parodia alguna más hermosa de la ética del valor que someterse con toda intransigencia de la virtud a los elementos del azar o al absurdo de una regla? ¿Existe parodia alguna más hermosa de los valores de trabajo, de producción, de economía y de cálculo que la noción de apuesta y de desafío, que la inmoralidad de la falta de equivalencia fantástica entre lo que se pone en juego y la ganancia posible o la pérdida, que es tan inmoral como esta última? ¿Existe parodia alguna más hermosa de cualquier noción de contrato y de cambio que esta complicidad mágica, este intento de seducción agonístico del azar y de los participantes, esta forma de obligación dual en la relación con la regla? ¿Existe negativa alguna más hermosa de todos nuestros valores morales y sociales de voluntad, de responsabilidad, de igualdad y de justicia que esta exaltación de lo fasto y de lo nefasto, que esta exaltación de jugar de igual a igual con un destino injustificado?
¿Existe parodia alguna más hermosa de nuestras ideologías de libertad que esta pasión de la regla? ¿Existe parodia alguna más hermosa del carácter social que la fábula de Borges, la lotería en Babilonia, con su lógica ineludible de predestinación y de simulación de lo social mediante el juego? Y esas son las preguntas que yo creo que el mismo juego del calamar nos hace. ¿Hay cosa más hermosa que esta simulación? Que en este simulacro de libertad, simulacro de igualdad, simulacro de meritocracia, estemos de forma todavía más violenta, más abrupta, más seductora, mostrando en esa pasión por esas reglas, por ese ritual, por esa ceremonia, justificando esa misma condición que hay allá afuera. Y esa es precisamente, yo creo que una de las conclusiones a las que pretende llegar la serie, cuando al final el personaje principal se vuelve a encontrar con el jugador número 1. Y el jugador número 1 de una otra manera trata de justificar, ¿no?, a través de su visión, lo nefasto y lo fasto de este simulacro. Y la conclusión o la evolución final de este personaje es cuando se da cuenta que el juego sigue y él siente que no tiene que seguir. ¿Por qué? Porque, otra vez, es en esa simulación, pues incluso un poquito más desgarrador que la realidad misma de la cual hace alegoría. Y al final, y con esto yo creo que cerraríamos. Baudrillard obviamente relaciona esto pues ya con un tema más colectivo, podría decir incluso más político, en el que pues él hace esta relación de la regla con ritualidad, ya lo decíamos, la ley con la socialidad, pero si ahora estamos en una sociedad que no es ni de reglas, o sea, no es una sociedad ritual, ni de leyes, una sociedad de contratos, sino que estamos en una sociedad de normas y modelos, y ahí no hay referente. Y voy a citar otra vez. Desde ahora vivimos con un mínimo de carácter social real y un máximo de simulación. La simulación engendra la neutralización de los polos que ordenan el espacio perspectivo de lo real y de la ley, el desvanecimiento de la energía potencial que impulsaba aún el espacio de la ley y de lo social. La era de los modelos es la disuasión de las estrategias antagonistas donde lo social y la ley estaban en juego, incluso en su transgresión. Ni transgresión ni trascendencia, pero tampoco estamos por eso en la inmanencia trágica de la regla y del juego. Estamos en la inmanencia cool de la norma y de los modelos. Regulación, disociación, feedback, concatenaciones de elementos tácticos en un espacio sin referencia. Pero sobre todo, en la era de los modelos, lo digital de la señal ha reemplazado a lo polar del signo. Dualidad, polaridad, carácter digital. Las tres lógicas son exclusivas entre sí. La relación dual es la que domina el juego, el ritual y toda la esfera de la regla, los polos. La relación polar o dialéctica, una es dual, la otra es polar o dialéctica o contradictoria, es la que condena al universo de la ley, de lo social y del sentido. Y la relación digital ya no es una relación, digamos la conexión digital, es la que distribuye el espacio de la norma y de los modelos. En el juego cruzado de estas lógicas es donde hay que volver a situar las peripecias de la noción de seducción, de su acepción radical, dual, ritual, agonística, donde todo está en juego, a su aceptación blanda, la seducción del ambiente, erotización lúdica de un universo en el que ya no hay nada en juego. Y con esto, al final, es una crítica de lo que ya anticipa Baudrillard, que viene a ser pues esta modalidad, esta condición de red, de conectividad, donde ya no tenemos ni la dialéctica de la ley, ni la dualidad ritual de los juegos, entonces la seducción se pierde en el exceso. Y tal vez, ¿no?, y esto ya es obviamente muy especulativo, pero ponernos en el universo del juego del calamar, tal vez lo que se quería rescatar allí es precisamente esa ritualidad, esa simplicidad. Pero al final, y lo vemos con este desarrollo,
pues no dejó de ser nunca una alegoría exagerada, una simulación exagerada de la condición misma que existía en la parte de la ley, que ahora vemos en la parte de la norma, y como control, que podría relacionarse con las sociedades de control mismas de Deleuze. En fin, espero no haya sido muy confuso el tema. Yo creo que valía mucho la pena, vale mucho la pena la serie y dentro de pues, las coincidencias, justo estaba leyendo este libro, justo estaba leyendo este capítulo, dije, hay que hacer esa relación, hay que hacer ese análisis. Yo creo que da pauta para muchas cosas. Entonces, bueno, pues ahí dejamos el tema para que lo reflexionen. Busquen, si quieren, el libro, busquen el capítulo y bueno, díganos qué opinan, qué les pareció a ustedes el juego del calamar, cómo lo vivieron, qué opinan de esta decisión entre regla y ley, de esta como acepción diferente del deseo, ¿no? Que nos presenta Baudrillard en el tema de la seducción, de la ritualidad. ¿Qué les evoca que no? ¿Están de acuerdo? ¿Son más del equipo de Foucault? ¿Son más del equipo de Deleuze y Guattari? En fin, déjenos por ahí sus comentarios. Si les gusta el contenido, por favor compartan, denle like, comenten. Y bueno, les recordamos como siempre a los que nos escuchan por primera vez. Nos encontramos en las principales plataformas de podcast. Estamos en Spotify, en iTunes, en Google Podcast. Y estamos aquí en YouTube también. Nihilismo Sano, nos pueden buscar ahí en Facebook y en cualquiera de estas plataformas. Por favor, denle like, déjenos su reseña. Y bueno, también si me quieren ubicar en mis redes personales, no tengo mucha actividad, pero bueno, estoy en Twitter como Fede Fiesta y en Instagram como Fede Compean. En fin, esto fue todo por hoy. Les agradezco y nos vemos la siguiente semana. Gracias a todos los que nos escuchan.